Javier Molinera de Diego, me encanta cómo suena. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno, ya que se ríe de mí, pero está bien, está bien. Yo te voy a presentar también con un currículum breve que está acá entre el programa, que es jefe de Servicio de Control de Apuestas de la Policía Nacional de España, y tu tema es juego ilegal, conexión con organizaciones criminales. Me parece muy bien. Así que te cedo la palabra para que puedas proceder. Fenomenal. Lo primero, agradeceros la posibilidad de estar aquí, compartiendo esta jornada con vosotros. Yo a ver si consigo abrir la presentación. Sí, hay que ampliarla ahora. Sí, ahí está. ¿Se está ampliada ya, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, lo primero, como os digo, agradecer la posibilidad de estar aquí, de participar y comentar un poco la situación, digamos, a nivel nacional, ¿no? De lo que es el juego ilegal. Sí que es verdad una cosa, y es que cuando hablamos de juego ilegal es muy difícil circunscribirlo a un espacio pequeño. De ahí que yo hable de juego ilegal y conexión con organizaciones criminales. En un espacio pequeño, normalmente la criminalidad es local y es complicado que una gran organización criminal, hablando de juego, luego trataré de explicar por qué esas conexiones que yo creo que existen con organizaciones criminales hacen necesario pues, una investigación un poquito más, digamos, integral, ¿no? Una organización criminal al final tiene un ámbito transnacional y por tanto su investigación es esa. Si hablamos de juego ilegal basado en el juego presencial únicamente, sí que es verdad que obviamente si no hay un espacio físico en el que se produzca el juego ilegal es complicadísimo poder investigarlo. Pero cuando hablamos de juego ilegal no todo es el juego que se comete ilegalmente en un sitio. Hablamos de juego ilegal y es simplemente, por ejemplo, el mal uso del juego, el juego legal, el sector del juego, cuando se utiliza para otros menesteres que no tienen nada que ver con lo que es el propio juego. El juego al final es diversión, el juego es ocio, el juego es pasar un buen rato y el juego es una actividad perfectamente regulada que lo que tiene que hacer es ajustarse a esa regulación y en base a ellos pues desarrollarse oportunamente. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de organizaciones criminales, hay una cosa que está claro y es que inmediatamente nos puede venir a la cabeza películas como El Padrino, películas, pues mucho tipo de películas, Casino mismamente, donde vemos unas conexiones directas entre organizaciones criminales y el juego legal. Sí que es verdad que las organizaciones criminales existen, pero es bastante menos glamuroso, digamos, la afección que tiene el juego por este tipo de organizaciones. Sí que es verdad que yo voy a empezar haciendo una pequeña diferenciación que como pongo en el entrecomillado entre lo que sería el juego ilegal y luego vamos a ir o voy a intentar llegar a la parte de lo que son las organizaciones criminales y qué parte o qué sector del juego es el que ya se utiliza. He hecho una diferenciación como puede haber miles. O sea, esta diferenciación simplemente me he basado un poco en la manera en que se puede investigar desde un punto de vista puramente administrativo o que se puede investigar de una perspectiva puramente penal. En el primer caso es un poco lo que han estado hablando los compañeros de País Vasco o Navarra, donde sí que nos encontramos con situaciones como casinos, bingos clandestinos, que están físicamente ubicados en algún lugar, que aprovechan situaciones concretas, como pueda ser, por ejemplo, el año pasado, un año complicado donde el sector estaba obligado al cierre y donde aquellos que están o bien enganchados o bien que quieren desarrollar esa actividad ilegal, pues aprovechan esa oportunidad para introducirse en determinados lugares. ¿Qué ocurre cuando hablamos de administrativo? Pues que, por ejemplo, nosotros como Policía Nacional investigamos este tipo de juego ilegal y nos encontramos con un hándicap importante. Todo aquello que se produce en la privacidad de un domicilio es complicado de ser detectado y, por supuesto, mucho más complicado poder acceder a ello. Hay herramientas y hay mecanismos para poder hacerlo, pero si bien, aunque nosotros podamos tener en un momento dado las informaciones procedentes, ya sean de propios informadores, gente que está jugando dentro y que no nos engañemos. El principal problema que tiene el juego ilegal es que no hay ningún tipo de seguridad para el jugador. Hay jugadores que se han visto pues abocados a una apuesta excesiva que no pueden cubrir. Al no poder cubrir con dinero esa apuesta, reciben normalmente una serie de amenazas, extorsiones, chantajes, en fin, una serie de delitos y te acabas de alguna manera enterando. Sí que es verdad que aunque tú te enteres de esta actividad ilegal, ellos normalmente no lo van a reproducir en un papel. Es complicado trasladarlo luego a una investigación penal. Entonces nos encontramos con informaciones que solo pueden ser tratadas desde un ámbito puramente administrativo.
¿Y qué ocurre? Que conseguir una entrada administrativa, es decir, no una entrada en el ámbito penal, con los indicios que solemos aportar a base de una información que ha venido, unas personas determinadas que están accediendo en determinados momentos a un lugar, que esas personas están vinculadas al juego, etcétera, etcétera, normalmente hace que el proceso con las autoridades administrativas sea excesivamente lento y, como os podéis imaginar, algo que es clandestino suele cambiar de sitio. Entonces es complicado conseguir que ese proceso, digamos, se conjugue o se alinee un poquito en el tiempo para poder actuar sobre él. Este juego ilegal al final se basa prácticamente, yo diría, en una falta de licencia o no cumplir con la normativa, pero no es realmente un juego excesivamente complicado. Sí que, por supuesto, dado que el juego legal, es decir, el sector del juego, paga porque esa actividad se lleve a cabo y está completamente regulada, el juego ilegal tiene que ser completamente erradicado o hay que intentar que nunca progrese o funcione. Las loterías, como ya se ha comentado, también es más sencillo el controlarlo. Más sencillo porque al final es más fácil detectar su venta. Aquí se ha detectado en España, por ejemplo, la Lotería Dominicana. Claro, la Lotería Dominicana se llama Lotería Dominicana porque se juega sobre la Lotería Dominicana, pero la realidad es que en lugar de cobrar un peso dominicano, aquí lo que te cobran es €1 por el boleto, que prácticamente estaríamos encajándolo en la parte de lo que es la estafa, y el premio te lo pagan en pesos dominicanos, no te lo pagan en euros europeos. Entonces, ahí encontramos un problema, digamos, de otro calado y que se puede llegar en un momento dado a encajar en el ámbito penal. Y luego el juego ilegal, que como digo, por competencia podría ser este penal al que me refiero, que es un poco el que hacía referencia Aitor hace un rato, y por ejemplo las estafas, suele ser más afectado el propio sector. Suele ser afectado, ¿por qué? Porque hay organizaciones o grupos organizados que se dedican a acudir al sector a encontrar una manera fácil de obtener dinero, a base de engañar o trucar o manipular el juego legal a su antojo y conseguir grandes beneficios utilizando de manera ilegal el juego que existe como tal. Luego, en el ámbito online, que se habla mucho del ámbito online y que luego comentaré un poco por encima, pues también se utiliza mucho, y lo trabajamos en ese ámbito, la usurpación de estado civil, es decir, hacerse pasar por un tercero para poder jugar en este juego y aprovechar las oportunidades que te da. Y, por supuesto, cuando hablamos de organizaciones criminales, el blanqueo de capitales, que es fundamental y que utiliza o se aprovecha del propio sector para poder sacar a la luz un dinero que procede de las actividades ilícitas. Y donde nosotros más nos centramos, y explicaré luego un poco ello, que es el tema de la corrupción en el deporte, es decir, la predeterminación de resultados o alteración del mercado de apuestas. Finalmente, lo que es el juego de las apuestas como tal. Pero independientemente de estos dos, esta diferenciación que he hecho de juego ilegal y legal, administrativo y penal, nos encontraríamos con un tercer tipo de juego, que es un juego donde aparecen animales por medio. Y entonces podemos ver, digamos, las dos facetas, la faceta penal y la faceta administrativa. Por un lado, la parte administrativa es obvia, están jugando en un recinto que no cumple con las características que deben cumplir, están jugando o se están reuniendo a hacer una actividad que no está regulada en la mayoría de las comunidades autónomas de España y que además nos encontramos con la situación, en este caso, de que los animales son maltratados para llevar a cabo esta actividad. Es decir, utilizan, como se ve en alguna de las fotografías, pues desde espolones afilados, cuchillas. El objetivo final realmente no es disfrutar de ningún tipo de espectáculo que puede estar, como digo, autorizado en alguna otra comunidad autónoma o país, sino el objetivo final es conseguir ver sangre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tal y como se ve ahí en el círculo este marcado en rojo, pues ahí se ve, por ejemplo, uno de los gallos que ha muerto en consecuencia de la pelea. Nosotros esto lo trabajamos desde una doble óptica, es decir, una vez que tenemos conocimiento de esta actividad normalmente suele realizarse o bien al aire libre, como se ve en la foto de arriba a la izquierda, en algún sitio donde se puedan reunir varias personas, montan de una manera improvisada una especie de ring para estos pollos e inmediatamente empiezan a funcionar las apuestas. Esa parte de apuestas es completamente ilegal, son unas apuestas que no están reguladas ni controladas, donde no hay límites tampoco, donde cada uno apuesta un poco lo que quiere. Y luego, al mismo tiempo, lo que tenemos que hacer cuando trabajamos este tipo de hechos es confirmar, por supuesto, que se están produciendo las apuestas y, además, confirmar que se esté produciendo el maltrato animal. Claro, si una vez que entramos en este tipo de actividades ilícitas nos encontramos con animales muertos, está claro que la actividad es completamente irregular. Pero, además, nos encontramos con otros indicios, como se puede ver abajo a la izquierda, medicamentos que utilizan sin receta, con el objetivo prácticamente de potenciar la actividad de los animales
incluso hacerlos pelear más allá de sus condiciones, incitarlos o generar con esos medicamentos una mayor ira para poder atacar a su rival en ese momento, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, como se ve, el dinero que se mueve ahí es completamente ilegal también, es un dinero en efectivo, son grandes cantidades de dinero que se están moviendo continuamente. Cuando hacemos este tipo de actividades, al final, pues obviamente lo que se consigue por un lado es a los organizadores imputarles el tema del juego ilegal, a todos los presentes la participación en el mismo y al mismo tiempo sobre los propietarios de los diferentes gallos que hay ahí se les imputa el delito de maltrato animal como se puede entender. Y esto ya me hila con el siguiente punto, que es el juego al que yo considero que está más ligado las organizaciones criminales y que serían las apuestas deportivas. Las apuestas deportivas que tendríamos que preguntarnos qué es lo que ofrece el deporte al crimen organizado, es decir, por qué el deporte y las apuestas deportivas pueden estar vinculadas de alguna manera a las organizaciones criminales. Para mí son esas tres las características que aparecen ahí y que hacen que las organizaciones criminales se puedan centrar en un momento dado en este tipo de actividad. Por un lado, como veis, la transnacionalidad, que es fundamental y que afecta no solamente al deporte, sino al juego, al mismo sector del juego. Cuando hablamos del sector del juego, sabemos que el sector del juego, el sector privado, las empresas que se dedican al juego, son empresas que no están asentadas en una sola comunidad autónoma, provincia, país o estado. Nos encontramos con mucho sector privado que trabaja en diferentes continentes incluso. Entonces, esa transnacionalidad lo hace directamente objetivo u objeto para ser utilizado o empleado por las organizaciones criminales. Las organizaciones criminales, las grandes organizaciones criminales, se van a dedicar principalmente, y es lo que por definición existe, al tráfico de drogas, al tráfico de seres humanos, al tráfico de armas, y generan ingentes cantidades de dinero. ¿Cómo puedes ocultar o sacar a luz ingentes cantidades de dinero? En alguna actividad que tenga ingentes o importantes flujos económicos, como es el caso del deporte. En el deporte solamente en compra de terrenos o preparación de instalaciones deportivas, en la recepción de subvenciones, que pueden también justificar en muchas ocasiones gastos e ingresos. El coste de un fichaje, pongamos el caso de deportistas o jugadores. En este caso, los traspasos se pagan cantidades millonarias. Y, por supuesto, las apuestas que se mueven en este mercado y que son, ahora veremos, unas cantidades enormes. Y luego, además, lo más importante para que una organización criminal se centre en una actividad, sea la que sea, es la falta de transparencia u opacidad. Todos recordaremos no hace mucho el contrato de un jugador de fútbol español que salió a la luz 3 años más tarde, que se le había pagado cerca de 500 millones de euros porque permaneciese en un club. Claro, si hablamos de un contrato oculto de 500 millones de euros, hablamos de importantes cantidades de dinero con falta de transparencia y opacidad suficiente como para que ese dinero pueda ir o venir desde diferentes sitios, susceptible de ser investigado y susceptible, por supuesto, de que se produzca blanqueo de capitales en un momento dado. Los derechos de imagen, la publicidad o simplemente la sede de muchas de estas empresas que están en paraísos fiscales ya lo hace susceptible de poder ser empleado o utilizado de esta manera. Entonces, cuando hablamos de las apuestas, ¿por qué hablamos de las apuestas como, bueno, las apuestas lo pueden utilizar para blanquear? No es un tema de blanqueo como tal, pero sí es un tema de diluir dinero. Cuando hablamos del volumen mundial en apuestas deportivas, hablamos de 1,6 trillones de dólares. Trillones. O sea, hablamos de una cantidad importante. Y en Asia se mueve 1 trillón de dólares de ese 1,6. Y se mueve 1 trillón de dólares porque ese trillón se mueve en el mercado que se llama no regulado. El mercado asiático actualmente no está regulado. Si vamos a un mercado regulado, como puede ser el de España, ya vemos cómo empieza a disminuir desde Europa el volumen de dinero que hay al dinero que se juega en España. En España, en el año 2019, que es el último dato así grande o serio que hay, no se llegó ni siquiera a los 10 billones de euros. Hablamos no de billones españoles, sino que serían millardos. Estamos hablando de 10.000 millones de euros, para que entendamos un poco la cantidad a la que estoy haciendo referencia aquí. Los datos los aporta una empresa que se llama Sporrada, que es más o menos la que gestiona un poco cómo se manejan las apuestas en el mundo. Y en España, cuando hablamos de apuestas, se nos va rápidamente la vista a lo que es el mercado online. Luego explicaré un poco la diferencia entre este mercado regulado o no regulado que hablaba del asiático y tal. Si hablamos del mercado español, es un mercado regulado. Si está regulado, quiere decir que está controlado.
este dinero que estábamos hablando, estos menos de 10.000 millones de euros, que como se ven ahí, están distribuidos de esa manera a lo largo del tiempo. Estos son datos de la Dirección General de Ordenación del Juego. Vemos que se sabe perfectamente a qué sector está asociado. Es decir, nosotros vamos a poder mover dinero en el mercado online solamente si es regulado dentro de cada uno de estos segmentos en estas cantidades. ¿Y qué ocurre cuando hablamos de mercado online? Si el mercado online está regulado, es un mercado en el que tienes que poner una documentación, una identidad, tienes que decir quién eres el que juega, tienes que poner un número de teléfono, tienes que poner un correo electrónico, tienes que poner, todo tiene que ser válido porque van a contactar contigo a través de él, tienes que poner una cuenta, tienes que poner una cuenta corriente de banco, tienes que poner una tarjeta de crédito, tienes que poner datos que te van a controlar perfectamente qué es lo que estás haciendo o no estás haciendo y quién lo está haciendo. Entonces, de esta manera se puede controlar perfectamente las cantidades que juegan, cómo se juegan, es decir, genera un ámbito o un entorno de juego bastante controlado o sostenido. Sí que es verdad que nosotros hemos detectado actividades aquí muy vinculadas a no a organizaciones criminales, sino a pequeños grupos criminales que se dedican, sí en otro segmento, a blanquear dinero. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, una operativa que se llama chip dumping, que consiste básicamente en, por ejemplo, hacer una compra de tarjetas sustraídas en la Deep Web. Una vez que consigues ese número de tarjetas que pueden haber sido hackeadas, por ejemplo, de una, no sé, de una filial de una empresa de hoteles, que se le puede en un momento haber entrado y haber conseguido los datos de las tarjetas bancarias, se abre con un bot multitud de cuentas bancarias, perdón, de cuentas de juego relacionadas con diferentes individuos e identidades, e inmediatamente se vuelca de cada una de las tarjetas la cantidad máxima que se pueda, a lo mejor 300, 350 euros. Si hablamos de, por ejemplo, 1.000 tarjetas de crédito, que de esa manera volcamos en cuentas de juego 350 euros de cada uno, estaríamos hablando de 350.000 euros. Que en una partida online de póker, en una plataforma de juego online, que se están sirviendo de ello, pueden perder todo ese dinero hacia un solo individuo. Ese único individuo, a su vez, podrá sacar ya el dinero de manera legal. Es decir, lo podrá sacar de manera estándar a través de un número de cuenta, una pasarela de pago similar. Tratará, obviamente, de ocultar una trazabilidad de esta persona, pero que sí que es una manera en la que podemos convertir dinero ilegal en legal. Pero ¿quién es afectado también? El sector que está siendo utilizado en ese momento. Luego tenemos el mercado presencial. La fuente es la misma, Dirección General de Ordenación del Juego. Como vemos, la evolución del mercado de apuestas presencial pues lleva un mercado completamente ascendente en cantidades. Sí que es cierto que si vemos estas cantidades de juego no son tan altas, pero sí tienen una cosa curiosa. Cuando hablamos de presencial, prácticamente hablamos de anonimato. Es decir, quien apuesta en el ámbito presencial está apostando de manera anónima, ya que está apostando directamente en un terminal. Solamente tiene que identificarse para entrar en el salón, si el salón lo pide, que no todos los salones lo piden. Y una vez dentro del salón podrá apostar a lo que quiera, como quiera, y obtener un beneficio, o no, en función de lo que sea. Sí que es verdad que voy a poner un ejemplo de una investigación donde un grupo criminal se dedicaba precisamente a utilizar este ámbito presencial para obtener dinero procedente de las apuestas clandestinas. Sí que es cierto otra cosa, no es lo mismo multiplicar dinero con el juego que blanquear dinero utilizando el juego. Multiplicar dinero es el objetivo, obviamente, de cualquier organización criminal, es decir, si gano 1.000 euros, por decirlo de alguna manera, de manera ilegal, siempre me gustará, a la hora de apostar, hacerlo sobre seguro, sabiendo el resultado, y de esa manera conseguir, en lugar de 1.000 euros, 2.000. Claro, si yo apuesto en el ámbito presencial con 1.000 euros en efectivo y me llevo 2.000 euros en efectivo, no estoy blanqueando dinero, simplemente estoy multiplicando mi dinero. Yo tengo que conseguir de alguna manera que el sector trabaje para mí. Solo hay una manera de que el sector trabaje para ti, y es la manera en que lo hacía esta organización criminal a la que voy a hacer referencia. Curiosamente, hasta el año 2011 no tenemos una normativa que regule el tema de las apuestas en España. Y hasta antes del 2011, obviamente, lo que había en España era una especie de germen y no teníamos ni siquiera en el Código Penal un delito para combatir este tipo de actividades o de apuestas ilegales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es curioso que a partir de que surge la regulación del ámbito online, prácticamente empezamos nosotros a trabajar, y me voy a centrar solamente en el tema de fútbol, que es lo más llamativo porque quiero llegar al caso del 2019. Y empezamos ya en 2011 a hacer investigaciones donde estaban vinculados
la predeterminación del resultado. Claro, cuando se predetermina el resultado, empieza a aparecer algo que es muy interesante para las organizaciones criminales. Si sé un resultado y puedo utilizarlo a mi antojo, puedo multiplicar el dinero en la apuesta y además puedo utilizar un sistema para blanquearlo. En el 2018, bueno, el 2017 lo pongo simplemente un poco como ejemplo. El caso del Dense fue un caso muy curioso que movió millones de euros en el mercado asiático. Curiosamente, dos equipos de segunda B, uno pierde contra el otro por un 12-0. La probabilidad de perder 12-0, aunque sea en segunda B, es muy complicado. Curiosamente, las apuestas por encima de 8 goles en el mercado asiático se pagaban 100-1 y hubo gente que ganó allí millones de euros con este tipo de apuestas. Claro, eso ya apuntaba que tenía que haber algo. Sí que es verdad que el equipo que perdió había estado uno de los técnicos que estaban en ese equipo vinculados con una operación de la mafia italiana en Italia, donde no recuerdo el nombre de la operación, pero fue una operación que muy mediática, y luego vinieron a España y trataron de implantar el mismo sistema, aprovechando un poco la situación para poder, conociendo los resultados, mover, digamos, mucho dinero en el mercado asiático. ¿Qué ocurre? Que esto ya me apunta a otra cosa que quería comentar. Si yo estoy trabajando las apuestas, apostando dinero en un continente, pero el partido se produce en otro continente, ¿cómo hacemos la investigación para saber que se está produciendo un amaño deportivo, por ejemplo, o que hay una correlación entre el dinero que se juega en un país y en otro, o en un continente y otro? Pues es muy complicado. O sea, la realidad es que es más complicado de lo que parece. En el año 2019 tuvimos la suerte de poder investigar un tema que era la operación Oikos. Esta operación se nos junta, digamos, un poco todo lo que acabo de decir. Es una investigación por tráfico de estupefacientes. La gente que se estaba investigando se dedicaba a traficar con drogas y lo que tenían es comprados varios locales de apuestas presenciales. ¿Qué es lo que hacían? Tenían los locales de apuestas presenciales por donde sacaban los beneficios de la venta de la sustancia estupefaciente. Tenían dos opciones: pagar el impuesto correspondiente al beneficio inexistente por no haber realizado el juego y directamente blanquearse el dinero, o multiplicar, como digo, el dinero que iban a invertir conociendo o predeterminando resultados. ¿Qué es lo que hicieron? Pues se dedicaron, y salían esas conversaciones, a través de un par de jugadores de primera división que ya estaban retirados, contactaban con jugadores, contactaban con empresarios del mundo del fútbol y les tocaban para amañar partidos. Amañaban el resultado del partido pues, de manera bastante burda, una vez que lo sabes, de manera increíble, cuando piensas que estás hablando de la primera división española. Y sí que es verdad que los partidos que amañaban, una vez que conocían el resultado, pues apostaban lo máximo que podían apostar en el ámbito presencial, que es hasta el infinito y más allá. Cogían diferentes individuos y entrando en esos locales presenciales empezaban a hacer apuestas ganadoras, muchas apuestas ganadoras. Todas esas apuestas ganadoras luego se vendían y se introducían directamente en el mercado legal. ¿Por qué? Porque eran efectivamente el beneficio de una victoria. ¿Y dónde se había obtenido el dinero? De múltiples apuestas de pequeñas cantidades, entre comillas, entre 300 y 1.000 euros, que apostaban continuamente de manera compulsiva. De esta manera conseguían blanquear todo el beneficio que obtenían de la venta de los estupefacientes. El resultado de esta investigación, gracias a que se pudo llevar, digamos, de la mano en el ámbito penal, permitió averiguar toda esta mecánica de blanqueo o de utilización del sector para realizar juego ilegal. Para mí es juego ilegal. O sea, desde el momento en que estás apostando o estás utilizando el sector, no para jugar, no para divertirte, no para pasar un rato, sino para convertir un dinero negro, un dinero clandestino en dinero legal, ya no estás jugando, estás haciendo un uso ilegal del juego. Para mí era un juego legal de todas. Y para terminar, y voy bastante rápido, creo que voy medio bien dentro de lo mal que vamos de tiempo, ¿en qué afecta el juego ilegal y el ámbito de las apuestas? Pues para mí desde estos tres sectores pues veríamos para los usuarios el juego ilegal, y ya cuando hablo de juego ilegal no solo las apuestas, un poco todo, pues no tener ningún tipo de control sobre el juego. Tú cuando entras en un local donde se está jugando al póker y te dicen que no hay control y puedes apostar lo que quieras, ya tienes un problema desde ese momento. Y es que no tienes límite. Y no sabes con quién juegas. No sabes si quien está jugando es tu amigo o tu enemigo, todo el dinero que lleves. No sabes siquiera cuando has entrado con un coche si vas a salir con él o te lo vas a dejar en la mesa de juego. Es decir, hay que acabar con ese juego porque el juego ilegal no tiene sentido nada bueno. No tienes ningún control sobre las ganancias. Es decir, puedes ganar dinero, sí.
¿Sabes si te lo vas a llevar? No sabes si lo vas a cobrar. Nadie te va a asegurar que una vez que salgas no haya alguien esperándote en el exterior para quitarte esas ganancias, caso de que lo hayas conseguido. Y por supuesto, como digo, si pierdes dinero y no tienes para cubrir tu apuesta, va a haber otros delitos asociados, desde amenazas, los robos, lesiones, extorsiones, que se denuncian continuamente. Y por supuesto, estos sitios, estos agujeros clandestinos, solo permiten otras conductas ilegales asociadas bastante oscuras, como puedan ser el consumo de estupefacientes, por supuesto, te la van a ofertar allí, la prostitución o similares. Para el sector de las apuestas, hablamos de las apuestas o para el sector del juego en general, pues para el sector de las apuestas, que exista juego ilegal es un descontrol en cuanto a las cuotas. ¿Por qué? Porque si el resultado está predeterminado, no sé exactamente la cuota que va a hacer, excepto hacer perder muchísimo dinero en un momento dado al sector, porque no va a ser lógico el juego. O sea, no se va a ajustar a lo que digamos, el entorno de usuarios va a utilizar. No tenemos ningún control tampoco sobre las identidades. O sea, cuando el juego es ilegal te puedes encontrar con que no estás jugando contra una persona, puedes estar jugando contra un robot, lo que se llama un bot, que puede estar en ese momento actuando en nombre de un tercero o de un cuarto, de un quinto, etcétera, etcétera, haciendo que la estadística tampoco funcione en este caso, porque estamos jugando contra inteligencia artificial, no jugamos contra otra persona. Y por supuesto no tenemos ningún control sobre los medios de pago. Aquí en este caso, en el juego ilegal, lo que va a ocurrir es que el dinero va a salir y no va a llegar donde tiene que llegar. El dinero va a ser transferido probablemente a paraísos fiscales o, por supuesto, fuera del alcance de las propias organizaciones. Y eso va a pasar factura tanto al deporte, al sector del juego, a la administración. Vamos a generar, en el caso del juego, pues en el momento que haya 4 o 5 años continuos, pues vamos a tener dudas sobre los jugadores, sobre los equipos, sobre el juego en sí. O sea, va a generar una duda sobre la propia actividad. Si encontramos mucho juego ilegal va a pasar lo mismo, mucha duda sobre el propio sector del juego. O sea, esto, al final, el juego ilegal no aporta ni trae nada nuevo. Sí que me gustaría aportar aquí un par de datos. Uno es, según datos de la Dirección General de Ordenación del Juego, también de España, en España el 85% del juego que se juega online lo juegan un 5% de jugadores. Desde mi punto de vista esto es muy significativo, porque eso quiere decir que el 95% de los jugadores van a mover un 15% del volumen de dinero. Es decir, la gran mayoría juega por ocio. Solamente un número pequeño juega importantes cantidades de dinero y, por tanto, profesionaliza lo que es la actividad, desde mi punto de vista. Y luego, por otro lado, ¿qué supone el regularizar de nuevo una situación? En Estados Unidos, por ejemplo, hasta el 2018 las apuestas eran ilegales. A partir del 2008 legalizan las apuestas y para el 2020 18 estados en Estados Unidos legalizan el juego. La idea inicial que supone que si legalizas una actividad, de pronto vaya a haber un incremento masivo en las cantidades de juego que hay. Bueno, lo único que ocurrió realmente es que se vio que en 2 años, del 2018 al 2020, se movieron en Estados Unidos unos 20 billones de dólares. Pero no hubo apenas nuevos jugadores. Lo que ocurría es que cuando se preguntaba a los jugadores dónde habían estado jugando hasta ese momento, desconocían que lo habían estado haciendo en webs ilegales. Esa era la única diferencia, es lo único que pasó. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que realmente el regularizar una acción lo único que permite es dar más control y más seguridad a los jugadores. Todo lo que sea ilegal es perder control y seguridad sobre el juego. Control para las administraciones a la hora de poder cobrar y control al jugador a la hora de saber si está realizando un juego seguro y, por supuesto, responsable, ni más ni menos. Con esto ya, simplemente agradecer, que creo que me he pasado un poco el tiempo y cualquier pregunta, por supuesto, a disposición de todos. Gracias. Javier, no, estamos súper bien con el tiempo. Agradecer tu presentación. Hay un comentario acá de Ángela Carmona, Chile, que dice que tu presentación es muy clara en torno a lo que provoca el juego ilegal en las personas y el entorno, digamos. ¿Ah? Queda muy claro. De mi parte, me siento súper identificada respecto a la conceptualización que hiciste respecto a que el juego pasa a ser ilegal cuando pierde la finalidad de divertirse. Me parece que eso es muy, muy, muy cierto lo que dices. Y lo otro, preguntarte, ¿la sobreregulación actúa como un catalizador del juego ilegal? Bueno, la sobreregulación en principio solo afecta al sector realmente. O sea,
Si la sobreregulación lo que hace es limitar el tiempo de juego, desde mi punto de vista, es decir, dejamos una horquilla muy amplia, lo primero que hay que valorar desde mi punto de vista es que no todo el mundo vive en la misma franja horaria. Es decir, las administraciones públicas, por ejemplo, funcionamos principalmente de mañana, pero no todo el mundo funciona de mañana. Y el sector del juego en concreto, si tiene que dar una opción de ocio a las personas, tendrá que dárselo en el tiempo en el que esas personas, las personas que trabajan, puedan disfrutar de esa opción de ocio. Si la sobreregulación va dirigida a los tiempos, está claro que si limitamos el tiempo en el que se puede acceder a la opción de ocio, que es el juego, sí generará la búsqueda del juego en otros canales, que será el ilegal, por ejemplo. Si la sobreregulación es para proteger, por ejemplo, a los menores, o para proteger a la gente que no quiere o no debe jugar, o para proteger a cualquier colectivo vulnerable, a mí me parece que no va a afectar en nada al jugador que no tiene ningún problema. Con lo cual, sobreregulación, pues en función de para qué vaya dirigida, desde mi punto de vista. Nunca habrá sobreregulación si, desde mi punto de vista, también siempre desde mi punto de vista particular, nunca habrá sobreregulación desde el momento en que se pueda regular. Es decir, el exceso de regulación lo único que hace es ocupar o cubrir huecos. Si se hace de una manera consensuada, no tiene que haber ningún problema. Si se hace de manera unilateral, sin contar con todos los agentes implicados, estamos hablando jugadores, sector y administraciones, si no todos entran a participar de esa regulación, podemos llenar lagunas con regulación que a lo mejor no es necesaria. Sí, qué importante es eso, que ojalá todos los reguladores tomaran en cuenta incluir a todos los actores que de alguna u otra manera interactúan o se ven tocados de este tema. Javier, te lo agradezco. Y te cuento que desde Argentina dicen que tu presentación ha sido muy clara y te dan las gracias. De Córdoba, Paola, desde Lotería de Córdoba, dice que tu presentación ha sido súper clara y muchas gracias.